Ah, ¿cuántos manejan carro aquí? Que no tengan es una cosa, que sepan Que manejar. sepamos manejar o que traigamos un carro. No, que sepan manejar. Pues más o menos. Tú ni- Poco Yo sabes sé manejar, manejar. Marlene. Y vamos a manejar. Lo que no Sí, sabes yo es tengo mi carrito estacionarse. ya. Eso te la Marlene, y vamos a manejar. No vas a estacionar, que es otra ¿Quién cosa. no le ha pegado un taxi? Yo. Que no le ha pegado un taxi. Bien quemada. Y estacionado. ¿Alguna vez les ha pasado que se les olvida quitar el freno de mano? Sí. Manejan un rato y sienten el carro como que raro, como que no jala, como que no quiere despegar. Qué bueno que no soy el único burro que le ha pasado eso. Nada más quería saber eso, no tiene nada que ver con la predicación. No, una vez que se quita el freno de mano, el carro comienza a avanzar con suavidad, algo lo libera. Ahora sí ya se siente rápido, se siente normal, se siente libre. Y algo así es como la Biblia describe el perdón. El pecado, como sabemos, produce una carga en el humano que va a llevar consigo mismo por el resto de su vida. Una carga que lastima sus relaciones, tanto su relación con Dios como su relación con Él mismo, su relación con la creación, su relación, pues ahora sí que con todo lo que hay, ¿no? Y a esa carga le llamamos remordimiento. Tu mente te ataca por algo que hiciste. Tú mismo no puedes dejarte tranquilo. A veces la gente te perdona y tú de todas maneras no puedes perdonarte a ti mismo. Entonces, el pecado, en otras palabras, produce el rompimiento de la confianza que hay en las relaciones que tenemos. Y es precisamente por ese rompimiento de relaciones que, para poder restaurar las relaciones, el pecado debe de ser eliminado. Esa carga que nos hace lentos como el freno de mano debe de ser quitada. Como nos dice Hebreos 12, 1 y 2, que puesto que tenemos alrededor nuestro tan gran nube de testigos, hay que despojarnos de todo el peso y del pecado que fácilmente nos envuelve y hay que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y todo esto lo tenemos que hacer poniendo los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Y ahí es donde entra el perdón de Dios, pero también el perdón de otros y el perdón de uno mismo. Si yo, por ejemplo, peco contra mi hermano, no solamente necesito el perdón de Dios y pedirle nada más perdón a Dios e irme pensando, pues al cabo ya Dios me perdonó, pues que el hermano se aguante, ¿no? Si él no puede perdonarme es su problema. No, el arrepentimiento me va a llevar a cambiar mi forma de pensar, mi forma de actuar, por lo que necesito quitarme de esa carga del pecado cometido. No solamente pidiendo perdón a Dios, pero pidiendo perdón también a la persona que ofendí. La verdadera libertad del pecado, entonces, no significa que, pues ahora que no tengo esta carga, puedo hacer lo que quiera y volver a ofender a Dios o volver a ofender a alguien. Noten que en la cita de Hebreos que cité, una vez que nos despojamos de todo ese peso, debemos correr poniendo los ojos en Jesús. El perdón es algo que nos va a acercar a Dios y que nos va a alejar más de esas acciones que nos llevaron a tener esa carga en primer lugar. En la Biblia tenemos esta descripción del perdón desde el inicio. El pecado rompió nuestra relación con Dios y la historia de la Biblia ha sido esa constante de Dios de perdonarnos y restablecer esa relación perdida, al punto de que hace un pacto con un grupo de personas que necesitaban ser liberadas de otra nación cuyo pecado pues los estaba oprimiendo. Cuando Dios libera a los israelitas de los egipcios, Dios comienza a tener una relación con ellos. Los libera de su carga y luego los dirige hacia un lugar donde puede habitar su presencia entre ellos. Y noten que es el mismo tema de lo que leí en Hebreos, ser liberados de una carga, andar con paciencia hasta poder disfrutar de la presencia de Dios. Lo único que Israel tenía que hacer para disfrutar de todos esos beneficios de esta relación era mantener su lado del pacto con Dios. Eso era todo lo que tenía que hacer. Pero como sabemos del relato del Antiguo Testamento, no lo hicieron. Una y otra vez Dios tiene que rescatarlos de otras naciones como Egipto, que los están oprimiendo. Una y otra vez Dios tiene que liberarlos de esa carga para que ellos puedan regresar a la tierra prometida donde Dios habitaría con ellos y entre ellos. Y hay algo que Israel aprende sobre Dios desde muy temprano. Éxodo 34, 6 al 7 dice: Entonces pasó el Señor delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad,
que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La palabra aquí clemente es la palabra hebrea Hanán, que significa gracia. A veces pensamos que en el Antiguo Testamento no hay mucha gracia que digamos, pero ahí precisamente nos está dando esa palabra. Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios compasivo, es rápido para perdonar el pecado y la desobediencia. Cientos de años después del Éxodo, después de su exilio en Babilonia, Israel vuelve a ser recordado de esto. Ahí en Nehemías 9:17 dice que rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que Dios hizo entre ellos. Fueron tercos y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto, pero Dios es un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonó. El perdón entonces, como podemos ver, es una parte esencial de quién es Dios. Y si somos hijos de Dios, el perdonar debería de ser una parte esencial de quiénes somos nosotros también. Aquí ya me estoy adelantando un poquito, pero quiero que eso entre de una vez en sus mentes. Si somos seguidores de Dios, somos imitadores de Dios, tenemos que imitar el perdón de pecados como Él lo hace. Algo que tenemos que entender primero es que aunque Dios perdone, eso no significa que nos salva de todas las consecuencias de los actos que hacemos. Y la otra cosa es que el perdón espera arrepentimiento. Es importante que tengamos esto en cuenta porque en nuestra mentalidad moderna pensamos que si alguien perdona, pues eso evita por automático todas las consecuencias negativas de nuestras malas decisiones. Pero esto no siempre es el caso, ni siquiera hoy en día, ¿no? Si por ejemplo, pues tengo sexo con la vecina y ella me pasa una enfermedad y yo se la paso a Carla, si mi esposa, pues en su misericordia me perdona, eso no evita que los tres tengamos una enfermedad. Entonces, aún personas perdonadas tendrán una responsabilidad de corregir las cosas donde sea posible, de reparar el daño que hicieron. En el caso de este ejemplo que di, si es una enfermedad curable, pues entonces va a ser mi responsabilidad pues tener que ver cómo atendemos a los tres y pagar esos gastos de los tres, ¿no? Y también, como decía, aunque alguien sea rápido para perdonar, también se espera que haya una confesión de pecado, que haya arrepentimiento por parte de la persona que hizo el daño. En el caso de Israel, la presencia de Dios estaría entre ellos siempre y cuando Israel se mantuviera fiel a Dios a través de la confesión y el arrepentimiento. Segunda de Crónicas 7:14 dice que si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Arrepentimiento entonces no solo se trata de sentirse mal por lo que uno hizo. Se trata de, como dice Segunda de Crónicas 7:14, de volvernos a Dios, de intencionalmente abandonar nuestros malos caminos, de abandonar esos malos hábitos. El arrepentimiento es algo que cambia la vida de uno. Tal como lo explica, por ejemplo, Dios en Ezequiel 18:32, que dice: yo no me complazco en la muerte de nadie, arrepiéntanse y vivan. La confesión y el arrepentimiento, junto con el perdón, rompen el ciclo del pecado en el que vivimos. Entonces, el perdón de Dios es transformativo, cambia nuestros corazones y nos habilita para entrar en una relación más íntima con Él y traer esa sanidad a esa relación. Y a través de esa relación sana ahora con Dios, comienza también a sanar las demás relaciones que tenemos con las demás personas. También las relaciones que tenemos con el resto de la creación. E incluso la relación que tenemos con nosotros mismos. Hace rato en lo que eran las peticiones hablábamos de gente que sufre de problemas de ansiedad. Y es nuestra propia mente jugándonos una mala jugada. O sea, literalmente estamos nosotros en nuestra propia contra. Y entonces el estar con Dios nos va a ayudar incluso a restablecer esa relación que tenemos perdida con uno mismo. Este perdón transformativo, de hecho, fue prometido por Dios como parte de un nuevo pacto. Ahí en Jeremías 31, del 33 al 34, nos dice que este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciéndole: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Israel ya había roto el antiguo pacto. Los gentiles, pues sabemos, no eran parte del pacto.
Y esto que nos dice Jeremías es lo que Israel necesitaba, es lo que la humanidad necesitaba. Un nuevo pacto en donde pudiéramos encontrar el poder transformativo del perdón de Dios. No solamente para Israel, pero también para todos los que no somos judíos. Entonces, no es sorpresa que en los evangelios nos encontramos, por ejemplo, con Juan el Bautista, que lo que él está predicando es un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Ese día de ese nuevo pacto donde Dios nos recordaría, ya no recordaría más el pecado, donde pondría la ley sobre los corazones, donde seríamos su pueblo y Él sería nuestro Dios, había llegado. Esa es la predicación que estaba dando Juan el Bautista. El bautismo de Juan el Bautista no era un rito de iniciación en la fe de Cristo, pero era un punto importante para la historia de Israel, porque era el inicio de esas buenas noticias, de lo que conocemos como el Evangelio. Y así como todo esto inicia con la esperanza del perdón, también termina en eso, tal como se los dice el Señor resucitado ya a sus discípulos. En Lucas 24, 46 al 48 dice: y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Esta predicación es importante porque, como vemos en los evangelios, los judíos no estaban solamente sorprendidos por los milagros que estaba haciendo Jesús. Estaban sorprendidos muchas veces más por el hecho de que perdonaba, que estaba perdonando pecados. De hecho, eso lo sacaba más de onda que los milagros que estaba haciendo. Y estas dos cosas no eran algo que Jesús estaba haciendo aleatoriamente. Las dos cosas están conectadas. El Salmo 103, versículo 3 nos dice acerca de Dios que Él es el que perdona tus iniquidades y Él es el que sana tus enfermedades. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jesús? Las dos cosas. Así como lejos de la presencia de Dios, Israel estaba en problemas, estaba en esclavitud en otras naciones, así la humanidad también lejos de Dios es esclava del pecado. Y lo que necesita es restauración. Lo que necesita es esa libertad de esa esclavitud. Y eso solamente puede venir a través del perdón que Dios ofrece. Colosenses 2, del 13 al 14 nos dice que cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndolos perdonado todos los delitos y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Pero hay un proceso cuando se trata del perdón, que es lo que he venido mencionando. Se necesita arrepentimiento, se necesita confesión para ser restaurado, pero no solamente eso, se necesita dejarse transformar por ese perdón para ser también alguien que por naturaleza empiece a perdonar a otros. Porque es muy fácil y nos gusta mucho que nos perdonen cuando fallamos, pero cuando alguien nos falla a nosotros, nos cuesta mucho trabajo perdonar a la otra persona. Entonces, por naturaleza, nosotros que somos una nueva creación en Cristo, tenemos que aprender a vivir como esa nueva naturaleza que somos. Lucas 6 nos dice que a ustedes los que oyen les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan, amen a sus enemigos y hagan bien, presten no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Entonces ahora, si pasamos de leer los evangelios, ahora a leer por ejemplo el libro de Hechos, que es con el versículo que iniciamos la predicación, vemos que el perdón es el tema que continúa. Hechos 2:38, así que el versículo popular entre iglesias de Cristo es: arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes en el nombre de Cristo, ¿para qué? Para el perdón de pecados. Si seguimos leyendo en otras cartas, vamos a ver que el tema del perdón continúa. Segunda de Corintios 2:7 nos dice, así que por el contrario, ustedes más bien deberían perdonarlo y consolarlo, no sea que de alguna manera sea abrumado por tanta tristeza. Cuando alguien ofendió al apóstol Pablo, él lo perdona y le pide a la iglesia de Corinto que también ellos lo perdonen, pero noten que también les dijo, y consúélenlo. A veces es muy fácil decir, pues ya lo perdoné, pero ya, ahí pinto raya, ¿no? Y ya te perdoné y ya esté para allá. Pero Pablo dice, no, perdónenlo y también consuélenlo. Porque otra vez lo que mencionaba al principio es, cuando alguien falla, pues queremos que nos perdonen. Y a veces aunque nos perdonen, nos cuesta trabajo aceptar el perdón. Y entonces ahí es donde necesitamos ser reafirmados por medio del consuelo
que en efecto fuimos perdonados por esa persona. El patrón que vemos entonces desde el inicio de la Biblia es de extender el perdón de Dios hacia otros. Es decir, somos reconciliadores. Si pudiéramos tal vez cambiar tal vez la palabra cristiano por un sinónimo, sería ese, el de reconciliadores. Segunda de Corintios 5, 18 al 21, Pablo les dice a los creyentes que deben ser justicia de Dios en Jesús. Y eso incluye estar reconciliados con Él, pero también en ser como Cristo, también en compartir ese evangelio de justicia, es decir, compartir las buenas noticias que buscan hacer lo correcto, que buscan corregir lo que está mal en el mundo. Entonces, los cristianos estamos destinados a hacer el perdón de Dios. La manera en que la gente va a conocer del perdón de Dios es si nosotros estamos mostrando ese perdón también a otros. Así como Dios nos perdonó, nosotros debemos perdonar a los demás. Debemos enseñar a otros que Dios los perdonó, para que ellos vayan y perdonen a otros y enseñen a otros acerca del perdón de Dios y se vaya repitiendo ese ciclo de perdón que va destruyendo el ciclo del pecado. La iglesia debe convertirse entonces en una institución que ame a otros y perdone a otros, incluso cuando esas personas odien a la iglesia. Y esto es algo que en la actualidad nos cuesta mucho trabajo hacer. No nos perdonamos entre hermanos, menos vamos a estar perdonando a los que no nos caen bien. Y menos perdonamos si alguien empieza a perseguir a la iglesia. Lo vemos en las redes sociales, ¿no? Alguien empieza a hacer burla de algo de Jesús, algo del cristianismo, y automáticamente tenemos un montón de cristianos comentando ahí, deberían de respetar, ¿y ustedes qué? Y los ateos no sé cuál, y empiezan a echar un montón de bullying a las otras personas. ¿Y el amor de Cristo dónde quedó? ¿Por qué esperamos que va a ser diferente para nosotros como lo que fue para el Señor Jesús? Ahí lo persiguieron y no se puso de, pero ustedes, a ver. Entonces tenemos que aprender a amar como Él. Necesitamos aprender a perdonar como Jesús. ¿7 veces? No, todas las veces. Ahora, a diferencia de las otras palabras que hemos estado viendo en todas estas predicaciones que he dado, esta no ha perdido su significado. Sabemos lo que es el perdón, pero sí es una palabra de la que evitamos su significado, porque no queremos que signifique lo que significa. No queremos que Jesús realmente pida de nosotros que perdonemos a nuestros enemigos. No queremos perdonar injusticias, porque pensamos que eso significa que el mal ganó. Pero como decía, por ejemplo, Nelson Mandela, el resentimiento es como tomar veneno esperando a que mate a la otra persona. Tal vez la otra persona ni sabe que nos ofendió y nosotros ya nos estamos muriendo con nuestro propio veneno. Perdonar a otros no se trata solamente de quitar la carga que llevan por esa ofensa cometida. Se trata de quitarnos nosotros también la carga que llevamos por esa ofensa. Si Jesús perdonó a la humanidad por clavarlo en una cruz, mientras estaba clavado en la cruz, porque ahí fue donde nos perdona a todos porque no sabemos lo que hacemos, creo que cualquiera puede perdonar a otra persona cualquier ofensa que haga.